El Señor les bendiga, amigos, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente aquí en su programa Preguntas y Respuestas, hablando de la palabra de Dios. ¿Qué mejor que hablar de la palabra de Dios, de traer estas buenas noticias a nuestra vida cuando estamos en un mundo que todo lo que se mira son malas noticias cuando prendemos la televisión? Pero el saber que no estamos solos y que tenemos un Dios que nos cuida y nos hace sentir bien, nos ayuda en nuestra vida, esas son buenas noticias. Y no solo eso, hay una amplitud de bendiciones que nosotros podemos recibir de nuestro Padre Dios, que a veces desconocemos. Y por eso esa es la razón por la que estamos aquí trayendo este programa, para que ustedes conozcan de la palabra de Dios. Esa es la palabra de bendición que va a cambiar su vida, que va a transformar su vida. Gracias por acompañarnos, a todos nuestros amigos que nos miran por Facebook, por los diferentes medios de comunicación, por radio, por todos los medios de comunicación que nos ven. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos aquellos que siempre nos sintonizan. A Eri le mandamos un saludo, Eri Díaz, gracias por acompañarnos. Quédese a todo lo largo del programa para que vea la palabra que Dios tiene para usted en esta noche. Vamos a orar para pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe, el que nos use y el que esté presente acá trayendo esa palabra que sea de bendición a su corazón, a su vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día más de vida, Señor, y otro día que nos das la oportunidad de vivir, de respirar, Señor, y de ponernos a cuentas contigo, Padre, de reconciliarnos si algo hemos hecho mal, Señor. Te pedimos por todos aquellos que aún no te han reconocido como su Salvador, que este sea el día que tú tienes para ellos, este sea el día en que tú tocas a su puerta y ellos abren, Señor, y tu nombre pueda estar inscrito en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que tú seas el que conduzca este programa, Señor, todo lo que aquí se hable, que se hable la verdad, Padre mío, porque tus hijos necesitan conocer la verdad, Señor. Ayúdame a poder ser ese medio que tú uses para llevar esa palabra de verdad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ya que le pedimos a Dios su bendición, oramos para eso, vamos a darle comienzo a este programa que tenemos preparado el día de hoy, que se llama ¿Cuáles son las maneras en que Dios se comunica con nosotros? A veces esperamos que Dios se comunique tal vez de una manera extraordinaria con nosotros. Y no es malo esperar eso, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios sin límites. Él sí puede comunicarse con nosotros de muchas maneras. Ahora vamos a estar viendo cuáles son esas maneras en las que nosotros podemos estar pendientes de poder escuchar lo que Dios nos quiere decir a nuestra vida. Porque necesitamos recibir esa guianza, necesitamos recibir esa dirección, porque nosotros en nuestro propio entendimiento erramos, nos equivocamos en nuestro propio entendimiento, muchas cosas hemos hecho mal gracias a que nos dejamos llevar por nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, y no le hemos pedido la guianza a Dios. Pero cuando nosotros conocemos que hay un Dios vivo, que nos escucha cuando le hablamos, un Dios vivo que está atento, porque dice la palabra que están sus oídos abiertos, atentos a escucharnos a nosotros hablar, a escucharnos a nosotros. Vea qué privilegio ese que nosotros tenemos, de que ese Dios poderoso que creó esa inmensidad que usted mira, ese cielo inmenso, que creó las galaxias, la fauna, que creó toda especie, ese Dios lo escucha a usted. Pero ahora diga usted, ¿cómo yo lo escucho a Él? ¿Cómo puedo saber que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo puedo recibir esa respuesta a la pregunta que a lo mejor yo tenga? Vamos a explorar unos cuantos maneras o métodos de cómo Dios se dirige hacia nosotros, hacia sus hijos, su pueblo. En Éxodo 20:18 vamos a estar leyendo,
si quieren anotarlo y luego ustedes pueden buscar este texto bíblico. Vamos a ver lo que dice Éxodo 20:18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y no nosotros. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. En este versículo bíblico estamos viendo cómo Dios estaba posesionado en una nube sobre esa montaña. Estaba posesionado allí y el pueblo podía ver y escuchar y ver el poderío de Dios, pero porque decía que era como un estruendo lo que ellos escuchaban. Cuando Dios hablaba, lo que ellos oían era un estruendo. Veían una nube, veían que humeaba ese monte. Dice así la palabra de Dios acá, que veían relámpagos. Vea, solo imagínense, cuando yo leí por primera vez en mi vida que leí este versículo, me dejó impresionada, porque yo me puse a imaginarme como si yo estuviese allí, viendo cómo ese monte humeaba, viendo esos relámpagos, escuchando esos estruendos, ese sonido, un estruendo, algo fuerte. Y era Dios hablando a su pueblo. Y tanto fue tan fuerte esa impresión que el pueblo sentía, que le pidieron a Moisés que mejor fuera él el que hablara con Dios, porque tenían miedo de morir de tanta fuerza, tanta impresión de lo que ellos veían. Pero Dios se estaba comunicando con el pueblo. Dios les hacía saber sus cosas, cómo dirigirse. Él hablaba con Moisés. Cuando ellos le dijeron, comunícate tú con él, él hablaba con Moisés. Todos sabemos de que a Moisés Dios le dio los 10 mandamientos, se comunicó con él, habló con él. Entonces, esa era la manera de Dios de comunicarse con su pueblo en ese tiempo. Ahora el Señor nos habla a través de su palabra, esta que ha dejado plasmada aquí, que ha dejado escrita aquí para que nosotros veamos cómo Él se comunica con nosotros a través de ella, de su palabra. Esta palabra es viva, porque cuando leemos un versículo y nosotros lo creemos, entonces el versículo se convierte en realidad. Entonces vuelve a vida, vuelve a tener un efecto en nuestra vida. Es así como Dios nos habla. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, se va a dar cuenta que hay muchos libros. Entre uno de ellos están los Salmos. Los Salmos, usted puede ver que hay oraciones, son oraciones para diferentes razones, diferentes circunstancias de nuestra vida. Usted está triste, busque un salmo donde habla de cómo el Señor le devuelve la alegría a su vida, cómo el Señor le levanta el ánimo. Léalos, diríjaselo a Dios. Esos salmos están hechos para que usted los crea, los viva, los sienta y así reciba esa bendición de Dios. Si está preocupado, tiene problemas en el trabajo o siente que su vida corre peligro, hay salmos en donde usted le puede pedir a Dios por protección. Tenemos un salmo muy hermoso y muy conocido que es el Salmo 91, en donde el Señor nos dice cuánto Él nos protege, cómo Él nos cuida, cómo nosotros estamos cubiertos bajo sus alas, protegidos allí, cómo tenemos esa protección, que Él es nuestro escudo, Él es nuestro guardador. Él nos dice que no tengamos miedo a nada. Dice también en ese mismo salmo de que no hay pestilencia que nos pueda hacer daño. Lea el Salmo 27, también el Salmo 27 nos reanima. Entonces, si usted tiene tristeza, busque un salmo y léalo. Si usted necesita guianza, lea Proverbios. Proverbios le habla de cómo dirigirse. Es una guía. Toda la palabra de Dios es una guía. Pero también depende cómo uno la lea. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en uno, entonces es cuando esa palabra se vuelve viva.
Cuando usted la lee y comprende lo que está diciendo. Cuando usted la lee y siente lo que aquí dice y cree lo que aquí dice. Cuando Él le dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti puedo descansar confiado. Usted dice esas palabras y se acuesta tranquilo, porque se las ha dicho a Dios y las ha creído. Aquí Él le dice, dime eso cuando te vas a acostar y vas a ver que yo te cuido hasta cuando estás dormido. Si usted dice, tengo miedo de lo que me van a decir en ese reporte médico, o tengo miedo de lo que va a pasar más adelante, dice la palabra de Dios, que no tendrá temor de las malas noticias, porque su corazón estará confiado en Dios. Y cuando dice eso, es como una inyección de fe que usted mismo se da, y entonces cuando llegan las malas noticias, ¿qué pasa? No le afecta. ¿Por qué? Porque aunque sea mala noticia, usted está confiando en Dios, en las promesas de Él hacia su vida. Entonces, esta es la manera en que Él nos habla. Él nos puede limpiar a través de su palabra, puede limpiar todas esas suciedades e inmundicia que nosotros hemos traído del mundo. Al leer la palabra de Dios, dice aquí que Él nos limpia. También Él nos puede sanar. Usted está enfermo y clama todos estos versículos de sanidad. ¿Y qué pasa? Llega la sanidad a su vida. ¿Por qué? Porque usted los ha creído. Porque si usted los cree y los aplica, entonces es cuando toman efecto en su vida. Dice la palabra de Dios que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted está dudoso de que se va a sanar, dudoso de que esa enfermedad algún día va a desaparecer de su cuerpo, entonces lee esos versículos de sanidad y léalos una y otra vez hasta que usted mismo se los crea, que usted se está inyectando esa fe, porque así lo dice la Biblia. Viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted se los está repitiendo, se los está diciendo, los está creyendo, ¿y qué pasa? Va sanando. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con su fe. Si usted no tiene fe, Dios no puede trabajar. Pero si usted tiene fe, aunque sea así, dice, aunque sea así de pequeñita como una semilla, aunque sea así, Dios comienza a trabajar en usted. Comienza a recibir esta transformación. La palabra de Dios nos alumbra. Estamos, como les digo, tristes. Nos sentimos un ambiente a lo mejor en el trabajo, en la casa, un ambiente de oscuridad, de presión, de tinieblas. Lea la palabra de Dios, vea, agárrela, lea un versículo, léase un salmo y váyase alrededor de su casa y vaya declarando ese salmo y va a ver cómo toda esa presión, esa oscuridad, tal vez ese espíritu de angustia o de tristeza o de pleito o de ira, lo que sea, que cualquier cosa que usted pudiera haber estado experimentando en su casa, se tiene que ir. Si usted lo declara creyéndolo, se tiene que ir todos esos espíritus, toda esa oscuridad, esas tinieblas, se tienen que ir. En su sitio de trabajo usted lo puede declarar. En la escuela de sus hijos, cuando usted va a dejarlos a la escuela de sus hijos, usted declare las palabras que aquí dicen. No tiene que aprendérsela toda. Pero si no se la sabe, llévela, ándela con usted. Lo ideal es que nosotros nos la aprendamos, porque dice la palabra que llegará un día en que no vamos a tener la Biblia en nuestras manos, no vamos a poder tenerla para leerla. Entonces tenemos que aprovechar ahora, aprendérnosla. A veces nos cuesta, sí, nos cuesta memorizar los versículos bíblicos, pero también podemos pedirle a Dios. Yo eso hago, yo le digo, ayúdame a memorizarlo, a que se me quede porque la necesito decir en el momento preciso. Cuando alguien necesita una palabra de consuelo, necesito poder decirle los versículos bíblicos. Entonces, si no tengo la Biblia conmigo, yo necesito poder decírselo. Por eso yo le pido a Dios que también me los pueda memorizar. Y si cuesta hacerlo, pero Dios le ayuda a uno. Entonces, en la escuela de sus hijos usted puede ir y declarar que Dios está con ellos, que Dios es su escudo, Dios es su protector, que ninguna arma forjada contra ellos prospera.
porque usted no sabe lo que se mueve. Hemos visto tantos casos, tantas cosas que se ven, que están ocurriendo en nuestras escuelas. Estaba escuchando el otro día de que en una escuela introducían a los niños, usaban a los niños que ya tenían adicción a alguna droga para poder distribuir los estupefacientes en la misma escuela. Entonces los usan, les meten la droga para que ellos mismos sean los que lleven a otros niños a caer en el vicio y entonces así puedan tener ellos más venta, más productividad en su negocio. Entonces tenemos que proteger a los niños cuando van a la escuela, porque no sabemos lo que ellos están escuchando. Allí se está moviendo también, desafortunadamente, yo he escuchado y lo he comentado en otros programas, de que también están aprovechando allí para meterle a los niños la idea de que el hogar ya no está formado únicamente por mamá y papá, sino mamá y mamá, papá y papá. Entonces desde niños ya vienen a meterle esa mentalidad, el enemigo se está queriendo meter. Entonces usted tiene la obligación, si tiene hijos, de orar por ellos y de orar por ese centro educativo donde ellos van. Tome la palabra, hágala viva, porque Dios así es como se comunica con usted. ¿Tiene duda de algo? Lea la palabra de Dios, pídale a Él. Muchas ocasiones, muchos testimonios hemos oído. Yo tengo también testimonios así, de que uno le pregunta a Dios, dime, respóndeme, dime cómo. Y dice aquí mismo que Él confirma tus pensamientos. Eso hace Dios, confirma tus pensamientos y así te da la respuesta. A uno a veces le dice, dime aquí a dónde, y abre la Biblia y le lleva una palabra específica, palabra dada por Él. La palabra, la Biblia, es uno de los medios en cómo Dios se comunica con nosotros. Pero ¿qué pasa si una persona que no tiene el Espíritu Santo la lee? Muchas personas que han estudiado tal vez una carrera secular, en las universidades nos inculcan la ciencia, más que todo la ciencia. Entonces, muchas veces carreras como psicologías y otras así, a veces no creen en Dios porque están enfocados en la manera científica de resolver la situación, de buscarle el método científico, de hallarle de dónde, pero sin creer en Dios. Entonces, cuando una persona lee la Biblia y no tiene el Espíritu Santo, entonces está leyendo la Biblia como una teoría, o la está leyendo como una leyenda, como una historia, porque aquí hay historia. Aquí nos habla del pasado, nos habla Dios del pasado, pero nosotros aplicamos ese pasado a nuestro presente. No es nada más para el pasado. No es nada más a cierto pueblo que le habló Dios, sino a nosotros también. Entonces, pero eso es porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si alguien que no lo tiene lee la palabra, entonces la lee como una ficción, como una historia, como una leyenda. No le hace ese efecto que a nosotros nos hace cuando uno tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo el que le revele, el que le dé esa inspiración para poder comprenderla, porque sí, antes yo puedo decirlo, yo soy testimonio de eso, yo leía la Biblia y muchas veces no entendía lo que me quería decir, hasta que yo entregué mi vida a Dios de corazón, acepté a Cristo como mi Salvador y he pedido al Espíritu Santo que sea el que me ayude a comprenderla. Además, aparte de eso, también uno asiste a la iglesia, va a estudios bíblicos donde también le enseñan la palabra de Dios y va comenzando a comprenderla. Entonces, uno tiene que buscar la manera, pedirle a Dios como principal recurso, que Él sea quien le diga, quien le indique cómo, que el Espíritu Santo sea el que le hable. Ahora, otra manera también de cómo Dios se comunica con nosotros es a través de la oración. Cuando nosotros oramos con Él,
Él está escuchando. Entonces hay una conversación, hay una comunicación. Entonces ahora dice usted, pero ¿cómo Él se está comunicando conmigo? Pues Él le responde, Él le confirma sus pensamientos, Él le aclara cuando está orando y tiene duda o las mismas circunstancias de lo que usted oró y luego las circunstancias lo llevan y se da cuenta que ocurrió lo que usted estuvo orando y se da cuenta que Dios respondió. También oramos para recibir dirección. Jesús mismo oró para recibir dirección. Cuando Él iba a elegir los discípulos, Jesús mismo fue y oró para recibir dirección. Vamos a irnos a Lucas para que vea que sí lo decimos con la palabra de Dios. No son cosas que nos inventamos nosotros, sino que son sacados de la palabra de Dios. Dice Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 13, dice, los 12 apóstoles, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Vea, fue a orar. ¿Con quién estaba orando? Con el Padre. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Para qué fue Jesús al monte a orar? Para recibir dirección, para que fuera Dios el que le dijera quiénes iban a ser esos discípulos, porque los discípulos formaron parte muy importante de todo lo que Dios hizo mientras Él estuvo en la tierra. Él usó a sus discípulos, Él enseñó a sus discípulos, a través de los discípulos a nosotros nos enseña de que debemos discipular y que debemos de ser discipulados. Entonces iba a ser algo muy importante con ellos. No podía ser cualquier persona a la que Él escogiera, tenía que ser quien Dios le dijera que lo hiciera. Si Jesús mismo pidió dirección a Dios, ¿cuánto más nosotros que no somos perfectos? Cuanto más nosotros que nos equivocamos, tenemos que pedir dirección a Dios para cualquier cosa que hagamos. Usted puede pedirle dirección en todo. No tiene que ser algo exclusivo porque Dios no dice así. Dios no dice que podemos llegar solamente en caso de emergencia, solamente en caso de que ya no sepamos qué hacer. La palabra de Dios no dice así. Dice que el que está atribulado, el que está triste, el que está preocupado, que dice, haga oración. Si tienes necesidad, haz oración. Eso dice la palabra. Entonces, Dios mismo recibió la dirección Jesús mismo recibió la dirección a través de la oración por medio de Dios. Él le contestó a través de la oración, Él confirmó sus pensamientos y le dio la dirección hacia quienes iban a ser los 12 discípulos. Así Dios se comunica con nosotros. Por eso es una herramienta muy importante la oración para nosotros poder comunicarnos con Dios. Cuando los reyes, tenemos acá muchos ejemplos de cuando los reyes consultaban a Dios antes de ir a una batalla. ¿Y cómo lo hacían? En oración. Ellos se ponían a orar, a meditar, y entonces Dios les confirmaba si debían de ir. A veces mandaba al profeta, y el profeta les decía, ve o no vayas, o dependiendo de lo que estuvieran preguntando. Pero ellos lo hacían en oración, y Dios contestaba esa oración en algunos casos a través del profeta. Vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 14:10. Dice, así que David consultó a Dios, ¿debo atacar a los filisteos? Eso preguntaba David. ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Vean qué poderoso este versículo en donde nos hace ver Dios que Él contesta tu oración, porque allí el rey David oró a Dios preguntándole, porque era algo de importancia, era una batalla la que iban a pelear. Entonces él, como una persona sabia,
oró a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Ignoró esa oración? No, le contestó. Entonces, usted mismo también tiene esa herramienta para que usted pueda dirigirse a Dios y recibir esa guianza. Hay otras más maneras de cómo Dios se comunica con nosotros, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Pero vamos a continuar en el siguiente programa trayéndoles estas maneras en cómo usted también tiene esas herramientas para poder comunicarse con Dios y así ser bendecidos y así su respuesta llegar a su vida. Les damos gracias por siempre acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por lo que has hecho, por habernos ayudado a llevar este tema, Señor, a hacerles ver a tus hijos, Señor mío, cómo tú quieres contestarles, cómo tú quieres comunicarte con ellos, cómo tú les amas tanto, que no estás ignorando su petición ni su necesidad, sino que estás allí presente en medio de su tristeza, de su dolor o de su alegría. Ahí estás tú, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por dirigirnos, por cuidarnos y por amarnos. Bendice y guía a todos tus hijos que nos están viendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les damos gracias por su sintonía y como les decimos, les invitamos, no se pierdan nuestro próximo programa que vamos a estarles trayendo más palabra de Dios, trayéndoles más formas de cómo usted puede comunicarse con Dios. Gracias les damos una vez más y el Señor les bendiga. Hasta la próxima.